Les voy a pedir por favor que se pongan de pie y abran sus Biblias en el capítulo 5 de la primera carta de Pedro. Primera de Pedro 5. Vamos a leer del versículo 8 al 11. ¿Listos? Dice su palabra de la siguiente manera: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias el día de hoy, por tu misericordia, por tu poder, por tu gracia, por tu Espíritu Santo que nos has dado. Queremos pedir tu ayuda, Señor, para que lo que el día de hoy escuchemos y yo exponga, Padre, de gloria, y a nosotros nos transforme y nos dé la esperanza a la cual tú nos has llamado. Queremos pedir tu bendición en nosotros los que estamos aquí, en nuestras familias, y te damos toda la gloria y todo el honor en el nombre de Jesús. Y ahora sí todos podemos decir amén. Pueden tomar asiento. Todos los que aquí en Misión de Gracia han estado leyendo la Biblia ya por algunos años, se habrán topado que el Antiguo Testamento está lleno de batallas, de guerras, y la diferencia entre batallas y guerras la di hace un par de martes aquí, donde una batalla es un conflicto cercano con individuos frente a frente por un corto tiempo, y una guerra es una nación contra otra nación, un pueblo contra otro pueblo, y dura mucho tiempo, como la guerra de Afganistán, que duró alrededor de 20 años. Y en esas batallas hemos visto cómo el pueblo de Dios en muchas ocasiones salió victorioso, obtuvo un botín muy significativo para el pueblo, pero también vemos otras muchas ocasiones donde el mismo pueblo de Dios sufrió grandes derrotas. Ahora, los que leen con detenimiento se acordarán que muchas veces los errores del pueblo de Israel los llevaron a sufrir pérdidas, los llevaron a experimentar derrotas. Fue que se olvidaron de Dios, fue que menospreciaron su palabra clara y específica, no quisieron hacer caso a lo que Dios les había dicho, menospreciaron el consejo que Dios había traído a sus vidas, y eso les llevó a sufrir pérdida, muertes, dolor, etc. En el Nuevo Testamento nosotros vemos el tiempo en el que Pedro escribe esta primera carta, y el pueblo de Dios, la iglesia, había ya empezado a ver el ataque desmedido de los enemigos de la iglesia, cómo no únicamente los perseguían, los mataban, los encarcelaban, hacían destrozo y medio con ellos. Entonces, para los cristianos a quienes se les escribe esta carta, era muy entendible lo que Pedro les estaba diciendo. Estaban ellos enfrentándose con un enemigo mortal que sabían ellos que no era carne y sangre, sino que detrás de esa carne y sangre estaban principados, potestades, demonios, gobernadores de las tinieblas, en donde el apóstol Pedro, al igual que en el Antiguo Testamento, les da instrucciones en cuanto a cómo se deben de comportar ante los ataques del enemigo, que hemos estado viendo por algún tiempo. Hoy es el último domingo que vamos a estar hablando de ello, al menos en esta serie de guerra espiritual. Y la cosa está en que, a pesar de que nosotros vemos lo claro que está esto,
O sea, no tiene vuelta de hoja el que nos diga el Espíritu Santo de Dios a través de Pedro, sé sobrio. O sea, en lugar de estar como los borrachos, sé sobrio y está atento. Vela, pon atención a tu alrededor, porque el diablo anda como un león rugiente. Está muy claro, sumamente claro. La Biblia está al alcance de absolutamente toda persona. De hecho, casi yo podría asegurar que en la casa de cada uno de ustedes hay más de una Biblia. ¿Cierto? La pregunta es, ¿qué tantos la leemos? Y no únicamente qué tantos la leemos, cuántos le ponemos la atención que le debemos de poner. Entonces, aquí Pedro quiere que tengamos una claridad aún mayor en cuanto a la guerra que se sostiene en la vida del creyente. Tenemos muchas batallas en la vida, pero la guerra la tenemos constante. Va a ser hasta que nos muramos. El enemigo va a hacer todo lo posible por buscar cómo destruye tu fe en Dios. Ese es su objetivo primordial. A los creyentes los va a atacar de una manera tan objetiva que a la hora de que pasen por batallas y no logren en el momento ver la mano de Dios, podrá muy fácilmente hablar a sus oídos con este rugido en el que les va a decir, pues no, que Dios es tan bueno. Mira, ahora que eres cristiano, te das cuenta de cómo batallas. Estabas mejor antes que no eras cristiano. No tenías problemas con hermanos y hermanas. Y le hago así porque hay unos que no son, aunque se digan. Estamos como en ocasiones el pueblo de Israel cuando salió de Egipto de la esclavitud y que llegó a decir, estábamos mejor antes. A los no creyentes los tienen engañados. No les importa realmente lo que está sucediendo alrededor, sino que lo catalogan, los expresan de ello como, pues ni modo, esto me tocó, ni modo. No ven propósito alguno por parte de Dios en sus vidas porque no conocen a Dios. El creyente que tiene claridad en cuanto a la palabra de Dios sabe que puesto que Dios ha hecho de él y de ella su especial tesoro, cualquier cosa que llegue a suceder en la vida de un creyente tiene propósitos. Tiene propósitos sobrenaturales, poderosísimos, trascendentales. Tan trascendentales que podemos decir que los propósitos de Dios trascienden nuestra vida aquí. Son para la eternidad, donde habremos de ver que todo aquello que en nuestra vida llegó a tomar lugar va a haber obrado para nuestro bien por toda la eternidad, aunque en ocasiones nosotros no lo podamos ver. Pedro quiere que tengamos bien claro que las armas de nuestra guerra, de nuestra lucha, no son carnales, sino poderosas. Son poderosas, como la palabra de Dios claramente nos enseña, poderosas para la destrucción de fortalezas y de todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Satanás está el día de hoy rugiendo, y su rugido, al menos yo, lo puedo escuchar cada vez más fuerte en el mundo. El rugido empieza a llegar a los oídos de los hijos de los creyentes desde que están pequeños y están en las escuelas y les están rugiendo en los oídos de que no hay nomás hombre y mujer, que hay muchas otras cosas más, que el matrimonio no es entre un hombre y una mujer, puede ser como a ti se te antoje, que la moral no existe, eso es anticuado, la Biblia está anticuada, Dios está muerto, no hace nada, y las criaturas ante este tremendo rugido empiezan a creer todas las ideologías, las doctrinas de demonios que la palabra de Dios nos enseña, al grado que en un momento dado para ello el tener fe, si no son bien instruidos, habrán de haber sido devorados
así como dice aquí la palabra, por el enemigo, donde las mentes estarán cauterizadas, donde debatirán la fe con sus padres, donde se burlarán de todo aquello que tiene que ver con Dios. Y aquí lo que vamos a ver el día de hoy, el propósito de mi sermón es ver que al enemigo se le resiste estando firmes en la fe, en todo lo que Jesucristo ha dicho, en todo lo que la palabra enseña, sabiendo que el Señor tiene todo bajo su dominio. Eso es lo que Pedro aquí es lo que nos va a decir. Entonces, habíamos visto anteriormente la vestidura del creyente. Y de cierto modo nosotros tenemos que voltear a ver lo que está aquí escrito, y cuando nos dice sed sobrios y velad, tenemos que ver de qué se trata, cuál es la sobriedad, de qué manera velamos. Estaba yo tratando de repasar un poquito la historia de Pearl Harbor, de cómo fueron atacados, estando ellos completamente desprevenidos, el radar o los radares que identificaron a los aviones japoneses, pensaron que eran patos. Venían volando tan bajo que dijeron, no pueden ser aviones, y vemos la destrucción en la que creo que murieron más de 3,000 personas, 3,400, no recuerdo la cantidad. Destruyeron cantidad de barcos, hicieron un daño tremendo porque no los esperaban. Nosotros en ocasiones tenemos que tener el radar prendido y ver de qué manera estamos nosotros conduciéndonos en esta vida. ¿Estamos siendo sobrios de lo que está tomando lugar en el mundo? De las posturas, de los acuerdos de ley que se están pasando para legalizar drogas y que las personas en un momento dado digan, no hay ningún problema, puesto que esto es legal, entre muchas otras cosas. ¿Cómo se ve una persona que es sobria? ¿Cómo vive una persona sobria? Bueno, la primera cosa que tiene que tener en mente es que vive en una guerra. Una persona que vive ajena a la realidad de que hay alguien que aborrece tu alma, que quiere destruirte, quiere destruir tu matrimonio, quiere destruir tus relaciones, quiere destruir tu iglesia, quiere hacer un daño terrible. Una persona que está viviendo en sobriedad sabe que tiene que estar clamando a Dios, pidiéndole que lo libre del maligno, invocando su santo nombre. Ese es el primer aspecto de una persona que vive velando y está sobria. Que lo primero que hace, ahorita que cantábamos el canto yo no sabía que Armando lo iba a poner, estaba deleitándome con ese canto ahorita en la mañana, estaba escuchándolo, meditando en ello y todo. Y la pregunta que me hago muchas veces, y yo sé que cada quien tendrá su rutina, ¿no? Cada quien a la hora que sea, pero en ocasiones creo que cantamos mentiras, aunque eso sea verdad. O sea, como el Salmo dice, temprano yo te buscaré. Mi pregunta es, ¿qué tanta gente realmente busca a Dios temprano? ¿Qué tanta gente lo toma como la prioridad de su vida, de tal forma que viene a someterse al autor y consumador de su fe, al comandante en jefe, al ejército, al Señor Dios de los ejércitos? Entonces, nosotros tenemos que tener esa mentalidad. Yo vivo en una guerra. Esa guerra en la que el enemigo quiere decirte, no importa que tú no vayas a la iglesia, no importa que no leas la Biblia, o sea, tú eres cristiano, acuérdate de eso. No importa que tú no busques a Dios, al cabo, pues mira cómo te ha bendecido, te ha ido bien. No tienes necesidad de muchas cosas, estás satisfecho y pues puedes tú vivir tu vida sin ninguna preocupación, así como para estarle pidiendo a Dios que te dé el pan del día. Lógicamente que hablamos en gran manera del pan que viene y alimenta el alma, que viene y sacia el corazón. Ahorita que decía, me deleitaré contigo. Hermanos, yo quisiera suplicarles que consideraran ustedes crecer en ese elemento de la relación con Dios. Busca, te suplico, que le pidas al Espíritu Santo que te ayude a deleitarte en Él. Cuando Él es tu deleite, lo vas a buscar, lo vas a desear, lo vas a saborear.
Y será mucho más fácil para ti estar atento a la voz de tu general, de tu comandante en jefe, a sus órdenes. La persona que vive sobria, que vive velando, es una persona que busca una plenitud del Espíritu Santo de Dios. No es una persona que ha visto que le ha ido bien en la vida, como decimos comúnmente, una persona pragmática, cuadrada, que dice, no, pues así funciona la vida. Así es este asunto. ¿Para qué me la quiebro? ¿Para qué me meto yo en pleitos y que ando ahí preocupado? Una persona que depende de Dios tiene claramente definido que apartado de Cristo no puede hacer nada. La palabra en griego de nada es la misma que es en español y en inglés, nada. Tú y yo no podemos ser nada que le sea agradable a Dios, que podamos ser guiados por el Espíritu Santo si queremos andar en la carne, si confiamos en nuestras propias fuerzas. Una persona que vive en sobriedad, que vela, es una persona que trae el cinto de la verdad, que cree que la palabra de Dios es la norma fundamental de su vida y de su conducta. Esto es por lo que nosotros vivimos. El enemigo te dirá, no tienes que ser tan religioso, no tienes que ser tan espiritual. Tú con tu religión, mira, no te la quiebres, está todo bien, no pasa nada. Sí pasa, hermanos. Una persona que vela y que está sobria es una persona que constantemente busca cómo guardar su corazón con la coraza de la justicia. Citamos de repente ahí Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque él mana la vida. Le digo a la gente y se los he dicho muchas veces, se los vuelvo a decir a ustedes aquí, todos sabemos guardar, en ocasiones menos el corazón. Nosotros tenemos claridad de que a la hora de andar con el escudo de la fe, Satanás va a buscar intencionalmente cómo acusarte, porque ese es su nombre. Satanás es el acusador de los hermanos. Él está, como vemos en el libro de Apocalipsis, acusando a los hermanos día y noche. Entonces, toda acusación que venga a tu corazón, tú tienes que discernirla a través de los ojos de la fe, con la palabra de Dios, con el escudo de la fe, que dice Romanos 8:1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, a la verdad del Espíritu de Dios, que sabe que es una persona que está revestida de Cristo, que ahora a quien Dios ve es a Jesús en tu persona. Si tú eres una persona que ha nacido de nuevo, que ha entregado su vida a Cristo, se ha arrepentido, y tú estás lleno del Espíritu Santo, Él es lo que ve a Jesús en ti. Trae ese casco que le recuerda que tú no escogiste a Dios, que Dios te escogió a ti, que Él te escogió a ti desde antes de la fundación del universo. El universo todavía no existía. Cuando Efesios habla de que nos escogió desde antes de la fundación del cosmos, es la palabra cosmos. El universo no existía. En la mente de Dios tú ya estabas ahí. Y no había absolutamente nada en ti bueno que le atrajera a Dios. Lo que sí había en ti que le atrajera a Dios era tu maldad. Y de ella el Espíritu Santo te quiere rescatar, te quiso rescatar, te rescató. La armadura que trae el creyente. Tenemos una fe en la obra completa que Cristo llevó a cabo por nosotros en la cruz. Y traemos, por supuesto, el calzado del Evangelio de la Paz y la espada del Espíritu. Quiero decirte que la espada del Espíritu es tu arma ofensiva, es precisamente ese rema con el que tú vas a pagar cuando viene Satanás, no Satanás porque no es un omnipotente, ni te va a atacar a ti en lo personalmente, sus demonios sí. Satanás anda en algún lugar de la tierra, no es omnisciente, no sabe todo de ti, no está en todos los lugares, está en un lugar. Pero sus demonios sí, y vienen y atacan con condenación, con juicio, te traen a tu mente recuerdos de tu pasado, y es con la palabra de Dios con la que tú puedes decirle, como está escrito en 2 Corintios 5:17, he aquí si alguno está en Cristo, ¿qué es? Una nueva creación. Todo lo viejo pasó, he aquí todo ha sido hecho nuevo.
Somos criaturas nuevas en la persona de Cristo y hemos sido llenados con su Espíritu Santo poderoso de tal forma que podemos andar caminando victoriosamente todo el tiempo. Ya lo dijimos, 1 Corintios 15, 57, cuando termina Pablo ahí, está por terminar la primera carta de los Corintios, que dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Nos da la victoria por la persona de Jesucristo. Por último, una persona que vela y que es sobria es una persona que ora. Hermanos, nosotros tenemos el privilegio, y esa palabra se me hace siempre como muy corta, el glorioso, incomprensible privilegio de que Dios nos permita dirigirnos a Él y que nuestras oraciones lleguen hasta la presencia misma de Dios. Hasta el trono de la gracia de Dios llegan nuestras peticiones. Y lo glorioso de todo es como dice Apocalipsis, dice que nuestras oraciones llegan a la presencia de Dios como olor grato, como el olor del incienso. A Dios le causan gozo, le causan placer. ¿Por qué? Porque estás haciendo uso de la preciosa fe que Dios te regaló, más preciosa que el oro, y que la estás poniendo en acción. Esto es en gran manera, hermanos, lo que es estar alertas ante un enemigo que ruge. Gracias a Dios que ruge, porque podemos de alguna manera discernir su rugido y estar atentos a las cosas que anda haciendo y poder nosotros entonces venir a la presencia de Dios y clamar a Dios y pedirle que intervenga a nuestro favor. Ahora, si es un enemigo que ruge, es un enemigo tan poderoso que lo presenta como un león. ¿Cómo le llaman al león? El rey de la selva. Nadie lo detiene, no fácilmente lo detienen. Y hace muchas cosas muy dañinas a muchos cristianos. Sí les hace, permitido por Dios. No porque el creyente no ande con la armadura, ni porque no ha orado, ni porque no cree en la palabra, sino porque Dios es extremadamente bueno y misericordioso, y aún las cosas que el enemigo hace, pues que dice la palabra, que Él es el príncipe de este mundo, Dios las va a utilizar para bien de sus hijos y para su gloria. El capítulo 2 del libro de Apocalipsis, el versículo 10, si gustan lo pueden abrir, dice lo siguiente. Apocalipsis 2:10. Acuérdense ustedes que este es el testimonio de la persona de Jesucristo, la carta que Dios manda a sus hijos, que Dios les da para saber, de cierto modo, ciertas cosas finales. Digo ciertas porque están a través de la palabra. El versículo 10 dice, no temas en nada, este es Dios hablando, lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Subrayen lo que sigue, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Fíjense las palabras. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Quién es el que va a probar? Dios es el que va a probar. ¿Quién fue el que echó a la cárcel? El diablo. ¿Qué es lo que Dios quiere probar en la persona que se dice creyente? Va a probar su fe, va a probar su carácter, va a probar su fidelidad, porque es particularmente cuando nosotros tenemos situaciones en la vida que nuestra fe viene a ser probada, y ustedes y yo conocemos a muchas personas que han sido probadas después de haber dicho que le entregaron su vida a Cristo, y a las primeras de cambio, a las primeras dificultades que se presentaron en su vida, se apartaron. La clave aquí es, sé fiel hasta el final. Yo te voy a probar.
Pero mi prueba es para darte una corona. Yo te quiero coronar con una corona que vas a traer por toda la eternidad. Las pruebas en la vida de los creyentes, aunque tengan un elemento demoníaco, van a ser utilizadas por el Espíritu de Dios para el bien de sus hijos, porque Dios es soberano, y para gloria de su nombre. El sembrador salió a sembrar y una parte de la semilla cayó junto al camino. Cuando alguno oye la palabra de Dios, dice el Evangelio de Mateo, dice, la recibe, pero no la entiende. No la entiende. Viene el malo y la arrebata, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Oye la palabra, la recibe, no la entiende, el enemigo se la lleva. Lo que importa en la vida de un creyente y aquello que más va a atacar al enemigo es tu fe. Es que a la hora de que tú pases por las pruebas y dificultades de la vida, tú puedas caminar a través de ellas sabiendo que Dios está en control, que te ama con un amor que sobrepasa el entendimiento del hombre, de tal manera que lo podemos leer, que si Dios nos dio a su Hijo Jesucristo, ¿qué más no nos dará? ¿Qué más no nos dará? A su único Hijo, al Santo Hijo de Dios, nos lo dio por nuestros pecados. ¿Qué más no te va a dar? El amor de Dios ya se manifestó y se sigue manifestando, dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No se esperó a que cambiáramos, sino todavía andará aquí Jesús. Dice su primer recuadro, hermano, nuestro Dios nunca le ha dado ni le dará la victoria al enemigo. Nunca, nunca, nunca se le ha dado y nunca se la va a dar. De eso puedes tú tener la plena certeza, que independientemente de las pruebas, de las tribulaciones, de las guerras, de las batallas por las que tú estás pasando, el propósito sobrenatural de Dios está obrando para tu bien, aunque tú y yo no lo podamos ver. ¿Qué hacemos? Bueno, lo que hacemos es que nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Hay tiempo para sufrir, como dice Eclesiastés 3, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de juntar piedras y tiempo de aventarlas, que a muchos es lo que más nos gusta, aventar piedras. En ocasiones a los hermanos cuando no nos caen. Hermanos, la tribulación de la que habla aquí la palabra no es que cuando vas a un restaurante y no te gusta la cebolla, la pides sin cebolla y te la traen con cebolla. Eso no es tribulación. No es tribulación que se te ponche tu carro. No es tribulación. No es tribulación que después de meses de que no te pones un pantalón te lo pongas, no te quede. No es tribulación. Los closets tienen el poder de encoger la ropa. ¿Nunca se han fijado en eso? Ay, caramba, cómo está apretada esta cosa. Al enemigo, hermanos, déjenme les digo esto. Al enemigo no le importan muchas cosas que a ti te importan mucho. No le importan. Lo que sí le importa es tu fe. Que cuestiones a Dios. Que dudes de Él, que dudes de su bondad, que dudes de su palabra y que llegues a decir como dije yo no creo en lo que está escrito aquí. Así le dije a Dios, yo no te creo, Dios. Hace 46 años de esto. Así le dije a Dios. Fue la primera prueba terrible que pasé en mi vida y Dios ese día me cayó la boca. Y me acuerdo que le dije a Dios, voy a prometerte, Señor, que jamás en mi vida yo te voy a cuestionar por qué haces algo.
Dios es bueno, es misericordioso, es poderoso y Él hace lo que Él quiere, porque todo lo que Él hace y quiere brota de un corazón que nos ama con amor eterno. Decía el pastor John Piper, cualquier artimaña del enemigo será usada para mi bien y para su gloria. Cualquiera. Tú eres una persona que cree a Dios. La situación difícil que tú estás pasando el día de hoy tiene que ser pasada a través del filtro de la humildad y de la fe en Dios, de tal forma que en lugar de cuestionar y enojarte, tú bajes la cabeza y te humilles delante de Dios y le digas: Señor, no entiendo lo que estoy pasando, sé que eres bueno, que eres perfecto, que eres soberano y voy a esperar en ti. Ese es el cristiano que ha nacido de nuevo. Guerras, batallas, tribulaciones, dificultades tremendas en la vida. Sigue firme a través de esta vida, confiando en su Salvador. Al creyente nacido de nuevo, el enemigo no se lo puede comer. De hecho, la palabra de Dios dice que no lo puede tocar. El que cree que es cristiano, a la hora de la dificultad, de la tentación, de la prueba, de la dificultad, se aparta de los caminos de Dios. Ese no únicamente no es cristiano, no ha nacido de nuevo, no conoce a Dios. Esa persona continúa, como dice el capítulo 1 y 2 del libro de los Efesios, sigue viviendo en el reino de las tinieblas. Y hacen afirmaciones de su fe como si fueran creyentes, pero no se congregan. No tienen comunión con los hermanos y pues oran cuando se les atora el barco. Por lo tanto, un creyente que vela y ora es una persona que cree en Dios, que le cree a Dios y que por consiguiente obedece lo que Dios está diciendo. Ahora, la segunda cosa es, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra postura ante una situación como estas? El apóstol sigue diciendo, al cual resistir. O sea, este león que ruge, hay que resistirle firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les manda esta carta a los hermanos que vivían bajo toda esa dificultad tremenda, algunos de ellos estaban viviendo cosas muy espantosas, hermanos. Persecuciones y cárcel y muerte. Y había muchos de ellos, lógicamente, que estaban preguntando, o sea, ¿qué está pasando? Pareciera que nos pasa lo que nos pasa en ocasiones a nosotros también, cuando en la vida nos pasan cosas terribles. ¿No te has preguntado tú, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? En ocasiones pareciera que la pregunta sería, ¿por qué nomás a mí me pasan estas cosas? Pero no es cierto. Pedro les dice, hermanos, quiero que sepan que lo que ustedes están viviendo el día de hoy les está pasando a todos los creyentes en toda la tierra, en todas partes. Y el ataque indiscriminado del enemigo es la fe. ¿Cómo le hace el enemigo para llevar a las personas a que dejen de creer en Dios? Bueno, pues por las situaciones tan impresionantes que mucha gente vive y sufre por muchos años, que a la hora de que nosotros no traemos ese casco de la salvación bien puesto, el cinto de la verdad, el escudo de la fe, empezamos a dejar que en nuestra mente haya pensamientos, ideas
De tal forma que llega el momento en el que estará sas y sas y sas y sas. Cae. Yo no sé si ustedes han fijado que las personas que se dedican a vender cosas por internet, servicios, están a mándete y mándete y mándete propaganda hasta que un día dices, pues la voy a comprar. Lo mismo es el diablo. Está sas y sas y sas y sas. Hasta que un día de repente dices, ¿sabes qué? Yo ya me cansé. El creyente debe de saber que hay un propósito sobrenatural divino en tu vida y que no eres tú al único que le pasa lo que le está pasando. Gloria a Dios, porque una persona que en un momento dado está pasando por tribulaciones fuertes y baja su cabeza y clama a Dios, es el resultado de la presencia de Dios en la vida de esa persona. Esa es la evidencia de que a través de los muchos años, esta persona aguanta y aprende y recibe y camina y persevera. ¿Por qué? Porque el día que creyó a Dios, como dice la palabra en el capítulo 2 de Hechos, creyó en Dios, creyó en el Señor Jesucristo, dice, y recibió al Espíritu Santo de Dios. Esa es la manera en la que una persona puede resistir firme en la fe. De hecho, si nosotros no tenemos al Espíritu Santo, al Señor Jesucristo, ni siquiera le podemos decir Señor Jesucristo. No le podemos decir Señor como el Señor a quien tenemos que doblar rodilla, a quien tenemos que inclinar el rostro, a quien tenemos que honrar, a quien tenemos que adorar, a quien tenemos que servir. No podría un creyente sin el Espíritu Santo hacerlo. Ese no es creyente, ese es un simpatizante. Es una persona que le gusta el cristianismo. Es diferente, pero las evidencias de la gracia de Dios en la vida de esa persona se manifiestan con su indiferencia, con su lejanía al cuerpo de Cristo, a la persona de Dios, a la palabra de Dios. Entonces, al creyente que ha nacido de nuevo y que le pasan cosas tan tremendas y que permanece ahí, puede gozarse en medio de la tribulación porque cuenta con la presencia de Dios. Esto es lo más glorioso que podemos nosotros tener y entender. Señor, esto no más me pasa a mí, le pasa a todos. ¿Recuerdan la semana pasada que hablábamos de la importancia de estar orando los unos por los otros? De la importancia de orar y de clamar a Dios por nosotros. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, cuida de ti, de tu doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti y a los que te escuchan. Está hablando a un pastor joven. Entonces te puedes salvar haciendo estas cosas. No, vas a vivir tu salvación poniendo atención a la palabra de Dios, y a la hora que tú pones atención a la palabra de Dios, a la hora que la compartes, vas a afectar la vida de las personas que te escuchan. Por eso es tan importante que atendamos a las cosas que hemos escuchado, como dice Hebreos 2, no sea que nos deslicemos. Las dificultades de los padecimientos que están pasando en nuestros hermanos en todo el mundo, a muchos nos han llevado, Señor, a decir, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo vas a permitir, Señor, que tu pueblo sufra como está sufriendo el día de hoy? Les decía ahorita en la oración que me llama mucho la atención la gracia de Dios en la vida de los hombres de Dios, particularmente y en este caso del rey David, cuando a pesar de tanta situación tan tremenda que vivió por su pecado, por su desobediencia, pero independientemente de estas dos cosas, las pasó por la soberana gracia de Dios para que este hombre conociera a Dios. Y en el Salmo 40, no lo busquen, les voy a leer el versículo. David escribe lo siguiente y dice, pacientemente esperé a Jehová.
Dice, y se inclinó hacia mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso luego mis pies sobre la roca y enderezó mis pasos. Hermanos, las pruebas, dificultades de la vida, las tenemos que abordar de esta manera. Pacientemente esperé al Señor. Estamos viviendo en un tiempo en el que la tecnología, la nanotecnología, donde los conductores y semiconductores y ya no sé qué tanta cosa hay, trabajan a velocidades espeluznantes. Llevan a cabo las computadoras operaciones, millones de operaciones en fracciones de segundo. Las cosas cada vez son más rápidas. La vida cada vez está más fácil para un mundo como el mundo en el que vivimos, el mundo occidental. Y así queremos las cosas nosotros también a la hora de que estamos pasando por dificultades. Me siento triste, pues que me dé una pastilla. Estoy deprimido, voy con el doctor a que me aliviane. Hermanos, nosotros ante situaciones de la vida tenemos que aprender a caminar la vida y verla a través de los ojos de la palabra de Dios que dice, pacientemente esperé al Señor. ¿Eres tú una persona que ante las tribulaciones, dificultades de la vida, mantienes tu guardia, siendo sobrio y velando, y a la misma vez tú estás esperando en el Señor a que Él continúe haciendo la obra que Él te prometió? Como dice Filipenses 1:6, yo estoy convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está haciendo en tu vida y en la mía una obra de perfección. Decía el pastor Charles Stanley, me gustó como dijo, solo hay un fundamento seguro, una relación genuina y profunda con Jesucristo que te llevará a través de cualquier y toda turbulencia. No importa qué tormentas estén haciendo estragos por todas partes, te mantendrás firme si te mantienes firme en su amor. Hermanos, nosotros vemos que Dios está cuidándonos. La palabra de Dios dice que Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Cuando tú te has sentido desamparado, como que a Dios no le importa lo que tú estás orando, lo que tú le estás pidiendo y que no te contesta como tú lo quieres, hermano, hermana, déjame te digo lo siguiente, el problema no es con las cosas por las que tú estás pidiendo, que al no resolverse son tu problema es tu corazón, que es el que Dios quiere transformar a la imagen de Jesús. Ese es el problema, que no lo vemos. Nosotros debemos de estar confiados en que Dios nos rescató, nos hizo su herencia, como les decía, su especial tesoro, derramó sobre nosotros su amor. Y en ocasiones, cuando vienen esos pensamientos, tenemos que recordar que ese amor está presente. Él no cambia, dice el libro de Hebreos, no cambia. Nosotros tenemos el caso de un Job. Dice, empieza el libro de Job, dice, había un hombre en la tierra de Uz, un varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este hombre todos los días oraba por sus hijos y por sus hijas, por si quizá alguno de ellos hubiese pecado. Le pedía a Dios todos los días por ellos. Y de repente se presenta Satanás delante de Dios y le dice, mira, ¿a poco crees que Job te teme de balde? O sea, es un ricote, está millonario Job. Tiene muchos hijos. Dice, ¿a poco crees que te teme de balde? Está bien bendecidote. Y el Señor le permite a Job, al diablo, que
acabe con todo lo que tiene Job, excepto con su vida. Todo lo que tiene está en tu mano, su vida no. Y esos hijos por los que oraba todos los días, se murieron en un día. Sus miles de animales se murieron en un día. Todo se acabó en un día. La salud de Job se acabó en un día. Y Job, este hombre justo, recto y temeroso de Dios, apartado del mal, dice el capítulo 1, versículo 21, y dijo, después de toda esta tragedia, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto, Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En el inentendible plan de Dios, permite a Satanás que haga ese daño. Y los que han leído el libro de Job podrán ver cómo conforme camina Job y llegan estos amigos terribles a decirle tanta cosa tan tremenda, Job se mantiene firme. Sí es atosigado en algún momento dado y hace comentarios, hizo un comentario un poquito particular, pero al final de la vida de Job, Job dice, yo solamente había oído de ti. Dice, pero no te conocía. Ahora mis ojos te ven. Y me arrepiento. Me arrepiento en polvo y en ceniza. Dice, tú enséñame. Dios devolvió a Job hijos, lo prosperó tremendamente aquí, pero lo prosperó también tremendamente en la eternidad, y todos esos hijos por los que oraba estarían en el cielo, disfrutando de la gracia y bendición de Dios. Dios no le da la victoria al enemigo jamás. Todo está bajo el poder, la soberanía del poder de Dios. La pregunta es, ¿cómo nos mantenemos nosotros? El teólogo alemán y pastor Dietrich Bonhoeffer decía, ¿quién se mantiene firme? Solo aquel para quien la norma final no es su razón, sus principios, su conciencia, su libertad, su virtud, pero que está dispuesto a sacrificar todo esto, cuando en la fe y la única lealtad de Dios está llamado a la acción obediente y responsable. Es una persona que dice, no importa lo que yo pienso, Dios tiene mi vida en sus manos y Él ya dijo lo que va a hacer conmigo, me va a perfeccionar, me va a transformar. Hermanos, esta fe que nosotros tenemos que guardar es un asunto de vida o muerte, hermanos. Sé fiel pues hasta el final. Cuando tú y yo estemos en la puerta del cielo, cuando estemos en el día del juicio, no sé cómo va a estar esa escena ahí, el Señor va a preguntar muchas cosas, pero su respuesta es la que importa. Dirá, bien, buen siervo, ¿y qué? Fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, pásale al gozo de tu Señor. Resistir al enemigo es un indicativo de que estás consciente de haber sido rescatado del reino de las tinieblas, que el Espíritu Santo mora en ti y que ahora vives con los ojos puestos en lo que tu Rey te ha mandado hacer, que las pruebas y dificultades que has pasado ahora deben servir para que tú fortalezcas a tus hermanos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué esto? Recordarán que el Señor le dijo a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido permiso para zarandearte como el trigo. Se lo dijo claramente. Le dijo, Pedro, ora conmigo. Pedro, ¿qué hizo? Se quedó dormido. Satanás llegó y lo zarandeó, negó al Señor Jesucristo,
Pero en las palabras donde Jesús le está dando las instrucciones a Pedro, le dice: Pedro, Satanás ha pedido permiso para zarandearte como el trigo. A ti no te va a zarandear, tú no eres Pedro, Satanás no está interesado en ti. Sus demonios sí, pero el diablo no, trae otros asuntos. Le dice, y una vez vuelto, dice, confirma a tus hermanos. Las pruebas, dificultades, tribulaciones que un creyente pasa son para ser fortalecidos por el poder del Espíritu Santo de Dios, para que tú una vez que las pases puedas decirle a alguien que no se ha pasado: el Señor es fiel a su palabra, ya estuve ahí, y aunque tu experiencia y la mía no se pueden poner a la par, la palabra de Dios sí va a ser efectiva en tu vida. El último punto es donde el apóstol dice: mas el Dios de toda gracia. Todo esto que está hablando Pedro, nos dice: mas el Dios de toda gracia. Se quiere que quede claro esto: que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Decía Charles Spurgeon, no lo puse en sus notas, pero él decía: a mí me encantan cuando Dios dice: yo haré, yo el Señor he dicho y así lo haré. Decía: me deleito con todas esas expresiones de parte de Dios, donde habla de las promesas que Él ha empezado algo, Él lo terminará, Él va a llevar a cabo su obra, de tal forma que tú y yo podemos estar completamente tranquilos en la palabra de Dios. Hermanos, hemos de pasar por una serie de situaciones tremendas en la vida, algunos, que desafortunadamente podrán llevar a creyentes a sentirse que, pues, esto que estamos hablando, hijo, pues yo no logro ver la victoria. Yo lo único que veo es medio negro el panorama, no le veo la luz a esta situación. Personas que tienen situaciones difíciles en su vida. Estos son los versículos que nos deben de traer a una tranquilidad en medio del sufrimiento. Las situaciones que no cambian en mucha gente deberán de ser de cierto modo apaciguadas en el corazón por el Espíritu Santo de Dios, donde dice: mas el Dios de toda gracia, no de unas partes, algunas personas. Tú eres una persona que ha permanecido a través de las tremendas tribulaciones de la vida. Te dice esto, que te llamó. No te llamó y te prometió una vida libre de problemas. Jesús claramente nos dijo a todos: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Cuando a Pablo lo llama al ministerio, le dice al hombre que ora por él, creo que era Cornelio, le dice: recíbelo, porque este hombre dijo: va a llegar aquí Saulo de Tarso conmigo, pues este hombre persigue a los cristianos. Dice: recíbelo, porque instrumento escogido me es este, y yo le he de mostrar cuánto tiene que padecer por mi nombre. El Señor Jesucristo a nosotros nos advirtió y nos dijo: en el mundo tendréis aflicción. Hermanos, la aflicción para nosotros no debe ser algo sorprendente. No debe de ser algo que nos tome por sorpresa y decir: pero ¿por qué me pasan a mí estas cosas si soy tan santo? Hermanos, hermanas, quitan esos comentarios el poder a la palabra de Dios en tu vida. Te pasan porque Dios tiene un propósito para ti que te trasciende. Tú y yo estamos aquí, como dice la palabra, por un poco de tiempo. Como dice Santiago, ¿qué es nuestra vida? Es como una neblina que aparece por un momento y luego se desvanece. En invierno, cuando estoy tomando café y que veo que sale el vaporcito, digo: así es mi vida. Me recuerda al café mi vida, digo: así es mi vida. En comparación con la eternidad, todo sufrimiento que cualquier ser humano podamos experimentar es sufrir un poco de tiempo.
Ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, hemos escogido las tribulaciones y dificultades de la vida. No las escogemos. Pero el Espíritu de Dios, en su misericordia y su amor por ti, permite que pasen cosas que están completamente fuera de toda habilidad que tengas para resolverlas. Dinero, doctores, escuelas, medicinas, carros, lo que quieras. Muchas cosas. Tú y yo no podemos hacer absolutamente nada con esas cosas. Y es nada más y nada menos para que tú y yo respondamos a la gracia de Dios que nos lleve a ver estos versículos y que luego pensemos, Dios me llamó a mí desde antes de la fundación del mundo, sin tomar en cuenta ni mi estado socioeconómico, mi geografía, mi trasfondo familiar. Él te escogió para perfeccionarte. Y esas cosas, solamente el amoroso Padre que tenemos en los cielos, nuestro amadísimo Salvador que vino a derramar su sangre por nosotros, lo puede hacer. Nada más Él. El hecho de que el Espíritu de Dios nos diga a través de la Escritura que nos va a perfeccionar, fíjense qué cosa tan impresionante, ¿eh? Nos está diciendo, te voy a hacer como mi hijo, perfecto, por toda la eternidad. Ahí es, hermanos, en parte en donde empezamos a ver si somos creyentes o no. Cuando pasamos por estas situaciones terribles de la vida, por estas dificultades que nos afectan y que nos llevan a cuestionar si realmente Dios nos ama, si realmente a Dios le interesamos, si está Dios pensando en nosotros. Él nos lo dijo, te he tomado para mí, eres mío, yo te compré, derramó mi Hijo Jesucristo su sangre por ti, el acta de decretos que estaba en tu contra está borrada. Ahora está el nombre de una persona nueva en Cristo Jesús y que Dios le va a dar un nombre en el cielo que solamente tú y Él sabrán. Dice que nos va a dar nuestro nombre en una piedrecita blanca. ¿Sabemos cómo es eso? Dice, con un nombre nuevo que solamente Él y tú sabrán. Dice que todas las lágrimas que tú has derramado, Él las ha cachado. Él las va a redimir. Tu cabello lo tiene contado. Él ve cuando te levantas, cuando te acuestas. Ve cuando lloras y ve cuando ríes. Ve cuando oras y cuando no oras. Y su amor por ti, dice Romanos 8, nada ni nadie lo puede cambiar. Y radica en gran manera, hermanos, en una fidelidad que nos lleva a creer en esto. El apóstol Pablo en el capítulo 15 de la primera de Corintios, versículo 1, dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio, las buenas noticias del Evangelio de Dios, que siendo nosotros pecadores, Dios envió a Jesucristo a que diera su vida por nosotros, probándolo todo ello con su muerte y resurrección. Que el Evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Les puse ahí la primera carta de Corintios, el recuadro ese de 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esto lo escribió Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, no proceses tu vida a través de un raciocinio
que está desconectado de la verdad de la palabra de Dios. Cuando tú haces eso, estás expuesto a las mentiras del enemigo y de tu carne y o del mundo. Dice el pastor John Piper lo siguiente: la necesidad más profunda que tú y yo tenemos en la debilidad y la adversidad no es el alivio rápido, sino la confianza bien fundamentada de que lo que nos está sucediendo es parte del gran propósito de Dios en el universo. La glorificación de la gracia y el poder de su Hijo. La gracia y el poder que lo llevaron a la cruz y lo mantuvieron ahí hasta que se hizo la obra de amor. Hijo, qué glorioso, ¿verdad? Qué tremenda oración. El que tú y yo lleguemos al entendimiento de que todo esto que está sucediendo en tu vida y en la mía, un día va a resultar en aquello, en como le dice el libro de Apocalipsis, y veía a los ancianos que estaban alrededor del trono quitar sus coronas y ponerlas delante del Cordero, y a una multitud que nadie podía ni ver ni contar, diciendo: digno es el Cordero de Dios, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pablo termina esta parte diciendo que después de la obra que Dios ha iniciado, en el que le ha respondido, en el que le ha creído y le ha entregado su vida, dice Pablo a Pedro: a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. La palabra que viene ahí en el griego es dominio. Y a él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Él tiene todo el dominio sobre todas las principados y potestades. Y les repito Romanos 8, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo futuro, ni lo pasado, nada nos va a separar del amor de Dios que es en la persona de Cristo Jesús. Una persona que conoce a Cristo Jesús pasa esta vida luchando y batallando, sufriendo las aflicciones de la vida, sabiendo que Dios tiene un propósito eterno en ti, que Dios te está perfeccionando como su Hijo Jesucristo, te está afirmando aquí, te está haciendo que te pares en la palabra de Dios para que tú puedas claramente decir: no hay nada ni nadie que me vaya a hacer un daño. Como dijo Job, aunque él me matara, yo no le voy a negar. El diablo, sus ángeles han hecho mucho daño, pero ha hecho daño para la gloria de Dios. Nada se le escapa al Señor en sus propósitos que empezó en tu vida y los está perfeccionando el día de hoy y los va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Tú y yo, por lo tanto, tenemos que estar sumamente agradecidos con el Dios de todo poder, el que tiene el dominio por los siglos de los siglos, y todos nosotros podemos decir amén, pero que se oiga. Vamos a darle gracias, Padre, te damos gloria y te damos honra por las dificultades por las que hemos pasado, pero queremos también darte muchísimas gracias por las victorias que nos das, porque podemos tranquilamente decir gracias, que tienes todo el dominio sobre todo principado y potestad, que no hay una partícula en el universo que se mueva sin tu permiso, que no hay nada ni nadie que pueda hacerle daño a tus hijos, Dios, y que el daño aparente que pudiera hacernos tiene un propósito eterno en nuestra perfección, en el afirmarnos, en el santificarnos, el hacernos cada vez más parecidos a tu Hijo Jesucristo. Por lo tanto, te damos gloria al inmortal, al invisible, al Rey de Reyes que habrá de venir, nuestro amadísimo Señor y Salvador Jesucristo. Señor, toda la gloria te pertenece,
por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios los bendiga a todos. Pasen una maravillosa tarde. Aquí nos vemos el martes. Líderes y líderes de ministerio tienen una cita aquí el martes. Que Dios los bendiga a todos. Pasen buenas tardes.